Construcción textil. Hace referencia a cómo están organizados los hilos dentro de una tela. De acuerdo a esta organización, se clasifica en tres grandes grupos. En este caso, podemos tener telas que pueden ser originarias a partir de fibra cortada, donde esa fibra cortada puede volverse un hilo por sistema de hilatura, o puede ser simplemente una fibra que por medio de presión y calor puede generar las telas no tejidas. También puede ser un componente de filamento que a través del sistema de hilatura conforme un hilo y a través de ese hilo se conformen también unas telas. En este caso estaríamos hablando de tejidos de punto y tejidos planos. Es importante tener en cuenta que el tipo de construcción determina los aspectos estéticos en la tela y de acuerdo a estas tres características sería muy diferente. El tejido plano. El tejido plano hace referencia al entrecruzamiento de hilos de trama y de urdimbre dentro de una tela. Estas telas están compuestas por los hilos de urdimbre que van en sentido longitudinal de la tela y que definen el largo de la tela. Y los hilos de trama que van en forma horizontal, es decir, las pasadas, y son las que definen el ancho de la tela. A través de estos elementos es muy importante tener en cuenta que la tela tiene un comportamiento distinto dependiendo las direcciones de la urdimbre y de la trama, ¿sí? Por lo general las telas a lo largo tienen un comportamiento distinto que al ancho de la tela. Estos son los tres ligamentos básicos o diseños que hacen parte del tejido plano. En este caso estamos referenciando el tafetán, las sargas o diagonales y el satín o el raso. Estos son los tres básicos construcciones, pero a través de esto se derivan otros diseños que hacen parte de la mezcla o del cambio de alguno de estos ligamentos básicos. El tafetán es uno de los ligamentos más básicos y más simples de todos los tejidos. Lo podemos ver presente en la mayoría de las telas. Es solo que varía o cambia en su aspecto estético dependiendo del grosor de los hilos, los efectos que tengan los hilos, el color, también el acabado que pueda tener esta tela, pudiendo verse tafetanes burdos, gruesos, pesados, como tafetanes transparentes, translúcidos o muy livianos. Eso depende del hilo. Y se define como un ligamento 1 por 1. No tiene derecho ni revés porque su construcción es 1 por las dos caras. Y es uno de los ligamentos de construcción mucho más firme por la forma como están organizados los hilos y es mucho menos propensa a deformarse que las telas de otros tejidos por su misma construcción. Uno de los referentes o referencias que podemos relacionar con este ligamento tafetán es el lino flex, que varía pues obviamente en sus composiciones, pero que tienen la misma estructura de construcción. Está la popelina, está el dacrón, están los géneros y están los linos camiseros, que pueden ser referencias de este tipo de construcción y que pueden variar dependiendo la composición y algunos acabados que pueda tener esta tela. El siguiente son las sargas o las diagonales, donde podemos ver un aspecto gráfico dentro de las telas y es básicamente un efecto, por decirlo así, y es una diagonal que se forma en su cara derecha y esto hace alusión a la forma como se organizan y se seleccionan los hilos, en este caso 2 hilos por 1 y también pueden estar 3 hilos por 1 también. Entonces podemos ver la sarga diagonal 2 por 1 o 3 por 1, generando esta sarga en las telas y siendo más pronunciada cuando la mayoría de hilos, en este caso 3 por 1, se hace pues presente. Y la sarga se ve mucho más pequeña cuando vemos telas, en este caso 2 por 1. Entonces hay estos dos tipos y pues también tienen variación dependiendo su composición y otros acabados, pero la estructura es una forma de diagonal dentro de la misma tela. Unas referencias para este tipo de construcción están los driles en todos sus pesos, ¿sí? En este caso podemos ver esos driles con esas sargas marcadas o esas diagonales en 2 por 1 o 3 por 1. Está también el twill con un elemento de diseño en diagonal también, pero mucho más liviano. Y en este caso lo vemos como un 2 por 1 en telas livianas.
y también los denim, que en este grupo, dentro de esta categoría, como ese denim tradicional, podemos ver esa marcada diagonal, tanto 2x1 como 3x1, y la podemos ver también en detalles de pesos livianos o pesados. Y también podemos ver que esta referencia pues obviamente tiene unos elementos estéticos posteriores que también pues terminan siendo diferenciadores en su estructura o en su apariencia, pero terminan siendo sargas. El satín o el raso es el tercer diseño relacionado con el tejido plano y hace referencia a esos satines 4x1 y se caracterizan porque dentro de su estructura tienen un lustre y no tienen como esas diagonales marcadas, precisamente por ser un 4x1, donde las formas de construcción hacen relación a 4 hilos que se toman por uno, así sucesivamente, generando algunos saltos durante todo el recorrido del tejido y permitiendo que la apariencia sea más lisa que la de la diagonal. Sí tiene derecho y revés, sí se puede apreciar el derecho y el revés, tiene un tacto obviamente mucho más suave y de mejor caída y tiene una alta densidad en el tejido que le aporta una resistencia, tiene una durabilidad bastante considerable, cuerpo y firmeza también, aunque pues obviamente tiene algún defecto que tiene que ver con que es más propenso a generar enganches con las bastas que quedan obviamente en las mismas construcción del tejido, pero eso es controlable a través de procesos. Esta es como una de las variaciones que se pueden generar a través de estos ligamentos básicos, tafetán, sarga y raso, y son estos los que se pueden derivar de cada una de ellas, en el tafetán, en la sarga y en el satín y en el raso. Entonces podemos ver estas variaciones que son también pues importantes dentro de la estructura y la forma de construcción de las telas. Hay que tener en cuenta también que dentro de las telas, las telas pueden ser rígidas o elásticas. Cuando son rígidas, estamos hablando de unos componentes o unas composiciones al 100%, bien sean naturales, artificiales o sintéticas, pero que no generan una elasticidad por un componente adicional, simplemente son rígidas, y en el caso de las elásticas es cuando sí obviamente se les genera a través del elastómero esta propiedad de elongación. Y tenemos acá muy importante estos 6 grupos importantes a destacar, relacionándolos con la cantidad de elongación y la capacidad de encogimiento y recuperación que pueden tener y cómo se clasifican dentro de estas 6 categorías. Posteriormente nos vamos al segundo elemento de las construcciones, en este caso el tejido de punto. El tejido de punto es la construcción de una tela también a través de hilos, pero los hilos no van entrecruzados, sino que van enlazados y se van generando algunos bucles a través del enlazamiento de estos hilos. Se pueden encontrar tejido de punto por trama o tejido de punto por urdimbre. Por lo general el tejido de punto por trama tiene unos aspectos que se puede vaciar un poco más y el tejido de punto por urdimbre es un tejido mucho más estable. Pero podemos ver un tejido que de cierta manera tiene algunos elementos o características diferenciadoras al tejido de plano en su misma construcción y también en otras características, ¿sí? Como que la misma estructura natural de la tela a través de esos enlaces le confiere elasticidad, es poco arrugable, obviamente porque los hilos no están en forma vertical ni horizontal, simplemente están enlazados y eso minimiza un poco más las arrugas. Su estructura es un poco más voluminosa precisamente por la forma como están los hilos y tiene una alta capacidad de diseño. Podemos ver una gran cantidad de diseños derivados del tejido de punto. Y en este caso vemos las lanillas que también varían desde su composición y sus acabados y las podemos encontrar desde lanillas en doble punto, punto sencillo y punto intermedio. Vemos también la licra, vemos los rips o los resortes, los perchados que hacen referencia a un acabado posterior después del tejido que le da ese aspecto apanado a la tela. Vemos la línea de los piqué que también hacen referencia a tejidos de punto. Aquí hacemos referencia a un plano comparativo entre lo del tejido de punto y el tejido plano.
con respecto a la comodidad y la retención del aspecto. En el tejido de punto la tela es móvil y elástica, se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo, tiene facilidad para perder las arrugas. En el tejido plano no se estira a menos que se haga con hilos elásticos y varía de acuerdo al tejido. Y en la propiedad de capacidad para cubrir, el tejido de punto es menos estable en el uso de la conservación. Muchas se encogen más del 5% a menos que la fibra sintética haya sido termofijada. Y en el tejido plano es más estable en el uso y la conservación. Muchas se encogen menos, pero del 2%. Y la estabilidad de la tela hace referencia en el tejido de punto a que es más porosa, menos opaca, tiene más espacios abiertos entre los hilos que dejan penetrar el viento frío. Y en el tejido plano proporciona el máximo cubrimiento de acuerdo al peso del hilo o a todas las características que tienen que ver con esa forma de construcción de esta misma tela. El siguiente grupo, categoría, hace referencia a las telas no tejidas, donde podemos ver que es una tela donde su construcción no tiene que ver con los hilos, sino con la fibra misma, y en este caso esa fibra es una fibra cortada, donde se genera una tela a través de operaciones de presión y de calor. También podemos decir que a través de las telas no tejidas podemos encontrar tres categorías, y son las telas que son de tipo laminados, las afieltrados y las de conglomerados, que también pues a través de estos sistemas de presión y de calor permiten que estas telas se puedan realizar sin la operación con hilos, sino con fibra cortada. Tenemos algunos ejemplos también relacionados con las telas no tejidas y hacen referencia, por ejemplo, al polibón, a las guatas, a las entretelas y al paño absorbente, que son una de las referencias dentro del portafolio con estas características que tienen que ver con telas no tejidas y telas que son elaboradas con solamente fibra cortada. Dentro de los acabados estéticos y para finalizar son acabados que tienen que ver con darle una mejor apariencia a las telas y son esos acabados que se hacen después de elaborada la tela. Son muchos los acabados que podemos encontrar, en este caso podemos ver estampados de máquina plana, donde podemos ver cómo a través de estos sistemas de estampado podemos utilizar bases de pinturas para estampar, para bases de agua y para bases sintéticas. En este caso, para las fibras naturales, bases de pinturas en base a agua y para fibras sintéticas ya bases con otros componentes. El tema de la sublimación es la transferencia de una imagen gráfica por medio de calor y de presión en una tela. En este caso, para ese tipo de acabado en una tela se recomienda que la tela sea 100% poliéster. Está también la estampación por corrosión, que hace referencia también a un acabado donde hace que el color se corroe a través de unos pigmentos especiales que se aplican dentro de estas telas. Finalmente tenemos unos acabados finales y son los temas de plisado, que son esas telas que en su requisito o en su composición deben ser 100% poliéster para que el plisado quede mucho más permanente. Está el tema de corte láser, que permite también desarrollar unos diseños dentro de las mismas telas. El estampado por deboré, que también es con unos pigmentos especiales. Está el tema de tinturados, que hace referencia a el color que se le da o aspecto gráfico a una tela cuando debe ser 100% algodón para que este tipo de acabado se le pueda realizar. De lo contrario, se utilizarán otros tipos de colorantes para telas sintéticas. Está el tema de los procesos de lavandería, que es bastante amplio y que pues obviamente incurre también en el buen desarrollo cuando tienen que ver las composiciones de las telas. Y finalmente acabados de bordado que permiten en las telas generar unos diseños gráficos que le dan una estética diferente a este tipo de materiales y que incurren también en sus composiciones y en demás elementos. Aquí finalizamos con este módulo. Muchas gracias.